Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi canal. Estamos aquí prestando el informe de agosto de 2020. Y quiero empezar recitando mi versículo favorito que está escrito en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que Dios nos ayude a creer y a confiar en esta palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. Actualizaciones en España. El contagio de COVID-19 en España sigue creciente. Desgraciadamente, el mes pasado el número de contagiados era 288,000 y este mes ya llegamos a casi 480,000 contagiados. Y no sabemos cómo frenar, ¿no? El gobierno, el Ministerio de Sanidad no sabe decir, no sabe qué hacer, cómo disminuir ese contagio. Y la Comunidad de Madrid sigue creciendo ese número de contagio. La Comunidad de Madrid es la comunidad en España que tiene el número de contagio más alto de España. Fallecidos 29.194, recuperados 150.376. La situación aquí sigue preocupante. La preocupación más grande es que los hospitales no entren en colapso y el gobierno está buscando hacer todo lo posible. Hay testes PCR para detectar, quizás sea por eso que el número de contagios se detecta cada vez más. Sin embargo, no se sabe qué hacer con tanto contagio, ¿no? Y a pesar de ello, las clases, la vuelta, ¿no?, al cole empieza semana que viene, será una vuelta al cole escalonada y todo eso para evitar que la propagación siga creciente, ¿no? Y con todas las medidas de higiene, todo el protocolo que ya se sabe, se descarta un confinamiento, como ya hubo aquí en España, no es el plan. Aparte de ello, España no lograría aguantar otro confinamiento. Para que los hermanos se hagan una idea como la situación aquí está caótica, hay más de 1 millón de hogares sin personas que trabajen, o sea, personas en el paro. Más de 1 millón de hogares en esa situación. Y el sistema de ayuda, porque el gobierno va a dar una ayuda mínima que empezó en junio, para cadastrarse, hacer un cadastro, una inscripción. Pero el sistema del personal del gobierno no da abasto y hay mucha gente para hacer eso. Así que la situación aquí cada vez más es caótica por eso, ¿no? Y es cierto que también hay mucha gente que todavía no ha recibido el ERTE, que es la parte del trabajo. Esa persona tenía el trabajo y está como una pausa de su trabajo para recibir ese dinero del gobierno. Y como hay tanta gente en esa situación, pues hay mucha gente que todavía no ha recibido la ayuda. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? La consecuencia es que las ONGs, iglesias, asociaciones, cada vez más tienen más personas que necesitan comida, necesitan lo más básico, ¿no? Y la situación de verdad que aquí es muy, muy preocupante. También otra preocupación son los padres con los hijos que con la vuelta al cole, ¿no? La vuelta al colegio, si mi hijo tendrá o no el coronavirus, si mi hijo tiene el coronavirus, ¿qué pasa? Yo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, si el padre trabaja, el padre sí que pedirá la baja para cuidar de su hijo y recibirá el dinero, ¿no? Recibirá su paga normal. El problema es que si hay un niño que da positivo en coronavirus o COVID-19, ¿qué pasa con los otros niños? Los otros niños tienen que estar en cuarentena.
Entonces, estos otros niños también, los padres tienen que cuidarles. Entonces, ¿qué pasa ahí también? Estos padres también recibirán el dinero normal porque está de baja por necesidad, por salud. Entonces, ese tema también no estaba muy claro en el gobierno y hoy ya he leído aquí en las noticias que se piensa hacer lo mismo, ¿no? Da el derecho a este padre, tanto el padre que tiene el hijo que ha dado positivo, como a los padres que tienen los hijos que no ha dado positivo, pero que tendrán que pasar una cuarentena, o sea, 15 días para saber si va a desarrollar o no los síntomas del coronavirus y hacer las pruebas y demás. Así que la situación es esta, es bastante preocupante, ¿no? En cuanto al ministerio aquí en España, pues la iglesia donde congrego mi marido y yo tuvieron reuniones y no llegaron a ningún consenso porque tenía que esperar terminar el verano en teoría terminado, ¿no? Porque ya empezó septiembre, aunque el verano termina en el sentido de calendario a partir del 21 o 22 de septiembre. Pero bueno, la situación es que la próxima semana en nuestra iglesia, el pastor con los líderes tendrá una reunión para evaluar y saber, ante todo ese cuadro que estamos viviendo, principalmente aquí en la Comunidad de Madrid, pues qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Recordando que España está dividida en comunidades, así que cada comunidad está administrando la situación del coronavirus y contagio y demás conforme el número de contagios. Así que, como ya dije al inicio del vídeo, la Comunidad de Madrid es la comunidad con número más grande de contagio y por esa razón las iglesias aquí están teniendo todo este cuidado y esperando también la respuesta, ¿no? De aforo, de cantidad de personas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y para que de esta manera cada ministerio, en el caso nuestro, que trabajamos con Ministerio de Matrimonios, cómo podemos dar seguimiento al curso de matrimonios o para matrimonios que habíamos empezado y tuvimos que parar. Así que estamos esperando las nuevas directrices y qué vamos a hacer. También tuvimos una reunión el mes de agosto en la asociación con los profesores y también hemos evaluado varias posibilidades y nosotros como profesores, ¿no? Monitores, como daremos estas clases a las mujeres, a los profesores de la tarde, refuerzo a los niños, de la noche los hombres a los hombres. Entonces, ¿cómo será toda esa situación? Y estamos también estábamos también pendientes de cuál sería el protocolo, ¿no? Que el Ministerio de Educación iría a hacer aquí en Madrid, ¿no? Cómo sería la situación escolar aquí en Madrid. Porque nuestras alumnas dejan sus hijos a la escuela y luego vienen a tener las clases. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos administrar eso? Semana que viene empieza también las clases, la vuelta al colegio. Como yo dije, será una vuelta escalonada y nosotros de la asociación solemos empezar las clases una semana o 2 semanas después que empiezan los niños, que es para dar un margen ahí a los padres de organización de tiempo y demás. Así que, y más ahora con el coronavirus. Entonces estamos tomando todas las medidas de precaución, ¿no? De cuidados y demás, para que possamos volver a las actividades en la asociación y saber cómo hacer. También pensamos en hacer clases más pequeñas y en mi caso yo pensé en dividir mis 2 clases en 4, pero para ello yo tendría que ir 4 veces a la semana y no 2. Y para hacer eso yo tenía que tener un gasto extras de transporte. La asociación donde trabajo, ¿no? Que yo soy voluntaria, recibimos una pequeña ayuda que no cubre los gastos de transporte. Así que, ¿dónde voy a sacar más dinero
para 2 días más, ¿no? Entonces, y más que mi aporte viene desde Brasil, por lo menos 95% viene desde Brasil. Y el euro está más de, casi 7 veces más el valor del real. Así que mi situación es bastante complicada y juntamente con otros profesores y la líder de la asociación estábamos pensando en varias posibilidades de ver cómo podemos seguir ayudando a quien necesita, ¿no? Entonces, la situación aquí está así, pero bueno, seguimos orando y seguimos confiando en Dios. Quiero agradecer a Dios y a los hermanos que siguen orando por nosotros aquí en España. Agradecer las aportaciones, las ofrendas, que a pesar de todo ese proceso de dificultad ha llegado. Yo envié un vídeo en portugués, porque como 95% de mi aportación viene desde Brasil, pues yo hice un vídeo en portugués y gracias a Dios muchos hermanos han ofrendado y quiero alabar a Dios por esa bendición, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los hermanos que han estado orando por nosotros. Al final del vídeo voy a dejar una lista de oración para que estés orando aquí por España, por las necesidades, por el gobierno, por los niños, por los padres, por la situación social, por la situación de la salud. Que Dios tenga misericordia de nuestros países, ya que estamos ante una pandemia. Y quiero dejar para meditación Salmo 3, versículo 3 y 4, que dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y estos versículos yo quiero dejar para nuestra meditación. Sabemos que no tenemos el control de nada, pero creemos en un Dios que es todopoderoso, que tiene todo bajo su control. Así que quiero compartir esos versículos con vosotros, con ustedes, para que podáis seguir creyendo que Dios, que nuestro Dios a quien servimos, tiene todo el control de todas las cosas y podemos, por lo tanto, descansar en Él y seguir firmes, ¿no? Perseverando en la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Así que mucho ánimo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y gracias una vez más por vuestro apoyo, por vuestras oraciones y por vuestras aportaciones. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Bendiciones.